Voy a grabar y después lo subo. Ok, entonces vamos con medición del tamaño de grano. Yo les pasé a ustedes una copia de este libro, que de hecho voy a ponerle acá en la cámara. Es este libro. Este es el libro de metalurgia, Introducción a la metalurgia física. El Abner. Es un libro viejito, pero es muy bueno. Y está entre la bibliografía. De hecho, yo ahí lo escaneé y lo subí para que lo tengan en mediación y se lo lean. Lean eso para el examen. Entonces son los métodos, les puedo preguntar de la medición de tamaño de grano, los métodos. Entonces son tres. El método de comparación, que fue el que hicimos en Alajuela con el microscopio metalúrgico y vieron la plantilla. Esa plantilla, hay muchas otras más plantillas, ¿verdad? Porque son caras, para uno ver el tamaño de grano, que es por comparación. Ustedes vieron, ¿verdad? Que se veía la rejilla y estaban los números de tamaño de grano alrededor, en la circunferencia. Ese es un método de comparación. Está el método de intercepción o de Hein y el método planimétrico o de Jeffries. A mí me gusta mucho el último y ya se los voy a explicar. Yo saqué una imagen de internet, ¿verdad? De un acero austenítico que está como muy bonito porque está muy delimitado. Esa imagen, bueno, fue pulida con una máquina de electropulido, no a mano, sino hay máquinas, de hecho en Alajuela está, aquí hay una, pero está dañada. En Alajuela hay una que cuando ya definamos lo de los proyectos, que ahorita va a ser, si alguien quiere hacer lo de la parte de metalografía, que ahí después ya lo vamos a ver, allá está esa máquina y aquí están los líquidos. Entonces podemos llevar los líquidos allá y hacen el electropulido. Ese queda, pero precioso, espejo. Y se atacó con ácido nítrico con agua. Entonces, ay, pero que no es que se me hizo la imagen. No, se me perdió. Aquí está la imagen. Bueno, ahorita paso. Yo pensé que la había puesto después. Ok. Entonces, vamos con el primero, con el método de comparación. Aquí lo que estoy haciendo es explicando lo que les escaneé, ¿verdad? Del libro, pero se los voy a explicar aquí como, ¿verdad? Como la niña Pochita. Entonces dice así, bueno, se utiliza una plantilla, que fue lo que ustedes hicieron allá. Se compara con una serie de patrones estándares que cubren el tamaño de grano. Hay montones de patrones y de esas rejillas, ¿verdad? Obviamente tienen un costo, ¿verdad? Entonces, a veces uno cuenta con algunas o no cuenta con todas. Pero una forma fácil de determinar el tamaño de grano es también usando, bueno, tenemos esta ecuación que yo les puse un video en internet donde el muchacho lo desarrollaba, pero también hay una forma más fácil. Si yo tengo el lente de 100x, que en el caso de acá pues estaba dañado en el microscopio óptico de nosotros, de la sede de aquí de San Pedro, pero si yo tengo el aumento de 100x, entonces yo uso el aumento de 100x. Entonces cuento el número de granos en la micrografía, ¿verdad? Que se ven, ¿verdad? Como uno, cada grano completo. Yo ahorita voy a la imagen. Y los que se cortan, ¿verdad? Se cuentan como medios granos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a borrar acá, toquecito para pasar a la imagen. Ahí, a ver aquí no pasa. Y ahora, ay, perdón. Es el tamaño de grano. Aquí, me fue. Les voy a pasar aquí la imagen. Ok, aquí está una imagen. Entonces, este es un acero austenítico. Ven cómo queda, ¿verdad? Que está bien delimitado. Entonces, yo aquí empecé a rayar. Lo que pasa es que esto sí hay que hacerlo con mucha paciencia. Entonces, uno tiene la fotografía que uno sabe que la sacó a 100x. Usted sabe que ese es el aumento, 100x. Entonces, lo que yo hacía, o lo que hacíamos hace tiempo, era sacar la foto, ¿verdad? La foto en papel, ¿verdad? En papel fotográfico. Se le ponía encima un papel cera o seda que es transparente. Y entonces uno va delimitando grano por grano. Esto es un grano, esto es un grano. Entonces, si se lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces uno va enumerando los granos. Aquí yo iba 1, bueno, 2, 3, 4, 7, 8, este era 9, digamos, entonces este es 10, este es 11, este es 12, y ahí voy. Los que quedan aquí cortados como este, yo los tomo como medios granos. Este está cortado, medio grano. Este está cortado, medio grano. Entonces, así lo lleno todo y voy contando y contando y contando y contando, ¿verdad? Y cuento, digamos, voy a volverme a la anterior.
¿no? Ya. Entonces me voy a volver aquí la anterior. Entonces, cuento el intervalo de granos. Por ejemplo, estoy bateando ahora porque no lo hice, pero que me dio entre 96 y 192. Entonces, tengo, por decir algo, tengo 190 granos. Entonces está en este rango. Entonces, como está en este rango, esto siempre, eso sí, solo así en X, ¿verdad? Entonces, el número de granos que voy a tener, o el tamaño promedio que llama de granos, ¿verdad? Que es de la fórmula, este es sin despejar, ¿verdad? Es contando, es 128. Y entonces me da un tamaño de grano de 8, que esto es por la STM. Entonces, ven qué fácil. Lo único es que sí tengo que tener un lente de 100X. ¿Este sí lo entendieron? ¿O lo vuelvo a explicar? Queda Sí, grabado. sí, profesora. Sí, Una pequeña pregunta. ajá. Si este método solo funciona para 100x, Ujú. ¿existe como algunas conversiones que usted pueda hacer si Ya toma voy, ya como voy, ya voy, diferente? ya voy, ya voy. Para los otros aumentos. Ajá, ya voy. Vamos. Seguimos. Sí, sí. Sí hay otro. El último. Con ese sí para varios aumentos. Vamos con el segundo método. Dice, método de intercepción o de Hein. Se trazan líneas rectas en la micrografía, por lo menos 3 diferentes direcciones. Es decir, usted tiene la foto y usted traza líneas en diferentes direcciones. Ay, me quedó horrible, ¿verdad? Pero bueno, traza uno líneas en diferentes direcciones. Ahí me quedo más centradito, ¿verdad? Entonces, entre mayor número de líneas que trace uno, pues tiene más precisión, ¿verdad? Obviamente aquí, bueno, tengo que hacer un paréntesis. Esto, digamos, si nosotros, bueno, si la universidad logra comprar un microscopio metalográfico para San Pedro, nosotros lo pediríamos con software. Ahora, igual como dibujo y todas estas cosas han ido progresando, nosotros lo hacíamos a mano. Igual esto se hace en microscopía electrónica con un software y se hace el conteo. El conteo, ¿verdad? Por medio de un programa. Pero, si usted no tiene el programa, ¿qué? Sí que será a mano. Yo en mi tesis, con que era fibra natural, al final no les puse la micrografía, ahorita se las pongo, creo. Eh, digamos, no son como granos, pero son como poros. Y yo hice este método, el intercepción, que igual ellos lo hacen en microscopía electrónica, también tiran líneas y van midiendo un promedio, claro, un programa más rápido. Yo lo hice a mano, pero a mí me dio igual. Entonces ven que son métodos que son, aunque sean manuales, son muy útiles y a veces uno no cuenta con un equipo, entonces tiene que de hacerlo de forma manual. Entonces, bueno, como decía, bueno, se trazan líneas rectas en la micrografía, por lo menos 3, en diferentes direcciones. Se cuentan los granos intersecados por una o más líneas. Los granos tocados en los extremos de la línea se cuentan como medios granos. La longitud de la línea en milímetros dividida entre el número de granos intersecados por ella. Les da la longitud promedio del diámetro de grano. Entonces, eso viene así. Trazo estas líneas y entonces la misma historia, pero es alrededor de la línea. Este es un grano completo. Entonces yo este lo cuento como uno. Este es otro grano aquí. Este es otro grano. Este, aunque está aquí, ahora toco, este es otro grano. Este es otro grano. Yo le voy poniendo uno, dos, tres, ¿verdad? Pero ahí contando los granos. Acá, este ya, aquí digamos, aquí ya lo contaría como un medio grano. Este también lo contaría como un medio grano porque ve que está aquí ya truncado. Y este, no, sí, este es parte de este, perdón. Y así voy alrededor de toda la línea, ¿verdad? Donde se va cortando aquí, bueno, aquí me quedó la escala. Entonces, hay un micrófono ahí abierto, por favor, lo cierro. Entonces, eso yo lo cuento como medios granos, ¿verdad? Igual acá, este está truncado, ¿verdad? Cortado, medio grano, aquí hay otro medio grano. Pero digamos, todo esto de acá es un grano. Y ahí me quedo medio feo, pero bueno. Aquí, como lo digo, hay que hacerlo con mucha paciencia. Y entonces uno va contando y después divide. Claro, hay que usar la escala de la micrografía y medir. Este método a mí, ahora, honestamente no me gusta tanto, pero es otra forma. A mí me sirvió, pero en materiales vegetales, ¿verdad? Orgánicos, que ahorita les muestro la mía. No se los había enseñado, ¿verdad? Yo creo. No se los enseñé, ¿verdad? ¿Verdad que no? Al No, no final, lo he enseñado sí. todavía. Sí, entonces voy a hacerlo ahora. No sé. Ok. Ahora viene el método planimétrico de Jeffries.
a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aquí está lo que preguntaba. ¿Quién preguntaba? Alejandro era. Sí, Alejandro, ¿verdad? Reyes. Cuando tengo otros diferentes aumentos. Entonces vean lo que dice el método de Jeffreys. Se traza un círculo o un rectángulo de un área de 5.000 milímetros cuadrados en la micrografía, ¿verdad? En la foto. En un campo visual que deben al verse al menos 50 granos, ¿verdad? Si son menos, no me sirve. Tiene que ser al menos 50, de 50 para arriba. Para realizarse el conteo. Se procede a contar los granos y la suma de todos los granos incluidos en el área más la mitad de los granos intersecados, lo mismo, ¿verdad? Granos completos y lo que queda cortado lo cuento como medio grano. Vamos a ver, la mitad de los granos integrados por el área de 5.000 milímetros cuadrados y si se conoce la amplificación de la muestra se puede determinar el número de granos por milímetro cuadrado multiplicando para ello el factor equivalente, que es un factor de amplificación que se llama el de Jeffreys, ¿verdad? Y eso está en esta tabla. Entonces, ven aquí. Yo tengo, aquí tengo ¿cómo se llama? Las amplificaciones, digamos, en el microscopio, ahora los aumentos. Y dependiendo del aumento, entonces yo lo multiplico. Vamos a ver. En el libro, en las copias que yo les di, hay un ejemplillo ahí que dice. Entonces, este es el método Jeffreys. Puedo hacer un círculo, ¿verdad? Obviamente que este círculo, el área sean ¿cuánto? ¿Cuánto decía el método Jeffreys? 5.000 En milímetros cuadrados era. milímetros cuadrados, ajá, porque es área. Igual yo lo puedo hacer como un círculo o un rectángulo, pero eso se tiene que cumplir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Igual, la misma historia, como aquí, ¿verdad? Aquí yo empecé, entonces aquí, bueno, aquí este como ya está cortado, aquí sería un medio grano, lo cuento, pero este es un grano, este es uno, dos, tres, este es un medio, y así voy. Tengo que ir, eso sí es de paciencia. Tengo que ir, ¿verdad? Ahí contando. Entonces, ¿qué hago después de eso? Cuento los granos, ¿verdad? Cuento los granos y si, digamos, la amplificación, que de hecho el ejemplo que está ahí creo que en el libro, yo no lo puse acá, pero en el libro creo que decía que era 75, ¿verdad? Se sacó a un aumento de 75, entonces, y eran, no sé, inventemos, de 200 granos. Entonces yo multiplico 200 granos por 1,25 y eso me da el tamaño de granos correspondientes por milímetro cuadrado. Ya. Y ese es otro método. Eso yo saqué las copias y las escaneé. Esto lo que hice fue como un resumen, ¿verdad? Pero en las copias ahí está. De hecho, voy a leerlo acá. Dice, se encuentra un número equivalente de granos enteros de 75 a una ampliación de a 100, perdón. Ese es el ejemplo. El número de granos por milímetro cuadrado sería igual a 75 por 2, o sea, 150. Entonces, el número equivalente de granos enteros es 75, ¿verdad? A una amplificación de 100. El número de granos por metro cuadrado será igual a 75 por, ay, perdón, aquí, es que estoy con el otro. Este era, perdón, me equivoqué. Por 2, es que era este, perdón, estaba viendo este. Pero bueno, este otro, perdón, aquí está mal. Vamos a ver si estoy yo bien usando la amplificación. Sí, sí, voy. Es que perdón, es que estaba viendo el método planimétrico. Perdón, estaba con el otro. En este, perdón, el Jeffries, entonces sería así. Igual, cuentan los granos. Es que el ejemplo que estaba leyendo era del otro. Entonces, cuentan los granos. Jeffries, ¿sí está bien? Sí, cuentan los granos, ¿verdad? Aquí voy a borrar, perdón. Perdón. Sí, entonces cuentan los granos, ¿verdad? En esa área de 5.000 milímetros cuadrados, sea circular o sea rectangular. Y entonces la amplificación utilizada, ¿no? Buscan la amplificación utilizada, si fue, no sé, 100, en este caso era 100, el del ejemplo, sí. 100, entonces multiplican por 2. Por ejemplo, dice 75 granos. Ahora sí es que no había leído bien.
75 granos se contaron, digamos, en la micrografía. Y en el microscopio se usó una amplificación de 100. Esto sería un X, 25X, 50X, ¿verdad? Los lentes, 100. Entonces, como se usó de 100, se usó un microscopio, un aumento de 100, se multiplica por 2. Entonces, eso me va a dar ¿cuántos granos? Por metro cuadrado, por milímetro cuadrado. 150 granos, ¿verdad? Por milímetro cuadrado. Ese es el método de Jeffreys. Este me gusta a mí porque si yo tengo digamos, no tengo solo el aumento de 100, sino tengo que hacer otros, ¿verdad? Como este que estaba en Alajuela, creo que el máximo era 50. Entonces, en la micrografía que tenía, ¿no? Entonces, contaban los granos, podían hacer, bueno, tenían que trazar un área de 5000 milímetros cuadrados. Que ustedes vieran que hubieran más de 50 granos, eso sí, cuentan los granos, ¿verdad? Y digamos, el aumento era de 50X, que era este. Entonces, el factor es 0.5. Entonces, digo yo, me dieron 100 granos y el factor a 50X, el lente, que era el máximo que había en el microscopio de la Alajuela, era por 0.5. Y entonces ya le da que son 50 granos por milímetro cuadrado. Ese es el método de Jeffreys o el planimétrico. ¿Sí se entiende ese? Sí, sí, profesora, Sí. una pequeña pregunta de Ajá. curiosidad. Ok, en el de Alajuela, el que vimos el caso fue con una ampliación de 50X, ¿verdad? Tenía varios, pero el máximo era 50, si no El me máximo falla era la 50. memoria. Sí, si no Es, me falla es- la es memoria. que siempre me Sí. confundo con esos microscopios de la X. Entre mayor es el número, mayor es el aumento. Sí, lo que pasa es que acuérdense que el de Alajuela no tiene, no es como el de acá, que él tiene un aumento, digamos, internamente tiene una lupa de 10 y entonces aumenta un factor. Digamos, si yo estoy en 50, aquí en el óptico no es 50, es realmente 500. ¿Por qué? Porque sería 10 por 50. ¿Ese es el de Alajuela o el de acá? El No, que tiene la lupa. en el Sí. óptico, es el de Ah, San ok. José. En el de Ah, ok. Alajuela, ese es directo, Mm, el metalográfico. Ujú, ok, entonces, solo para ver si lo puse correcto aquí. ujú. En el de Alajuela, yo recuerdo que para mi pieza llegamos al aumento que más se podía con el que teníamos acá en el laboratorio. 50. Eso sería 50, ya tomando en consideración ese lente que Ajá, tiene. entonces usted lo que tiene que hacer es trazar lo que pasa, bueno, 50, entonces tiene que trazar esa área, contar los granos, los completos y los que están cortados como medios granos, y después multiplicarlo por un factor de 0.5 para ver cuántos granos habían ahí. Ujú. Ok. Eso es eso es lo que habría que hacer. Pero no lo tienen que hacer, no, yo no se los pedí, Ujú. pero sí para No, el examen, esto sí lo tienen que saber. no, no, Porque sí, yo, sí, era para ver si había puesto en el reporte el aumento correcto que se había llegado, porque recuerdo que no había llegado al que me pedían en la tarjeta. ok, Por, ok, ok. sí, entonces sí. Bueno, listo. Entonces, ¿estamos bien con este? ¿Sí o no? Profe, una duda. Ajá. Uy, ¿qué me Para hace? el examen, digamos, la tabla de los factores y todo esto, ¿la tenemos que llevar nosotros No, o...? no, yo les doy todo, yo les doy todo. Ah, ok. Es un examen cortito, pero sí para por lo menos lean las presentaciones. Sí se las estudien, ¿verdad? Ahorita por ejemplo, en esta parte, esta sí va a entrar, lo que sigue, pues no, ¿verdad? Pero esto sí entra hasta aquí el examen. Por ejemplo, acá, ahorita más adelante que lo vamos a ver, que ya lo habíamos visto en la presentación anterior, acá. Esta tablita de aquí, eso sí apréndanse. Esto, esto, las fases. Que de hecho yo sé que lo vieron en materiales, ¿verdad? Con don Guillermo, porque vieron las fases ¿Ustedes vieron el diagrama hierro-carbono en materiales? Sí, sí, Porque, sí, ¿verdad? profesora, Sí, sí, la profe. de, la de los sólidos. Sí, sí, ajá. Ok. Entonces, las reacciones, la eutéctica, la peritéctica. Eutéctica pasa de líquido ¿a qué? A dos sólidos. A dos sólidos en fases Peritéctica, diferentes. entonces yo les puedo poner esto y les digo eutéctica. Y entonces ustedes me tienen que poner aquí alfa, beta, ta. Bueno, no, me pueden poner otra cosa. Me puedo poner sólido 1, sólido 2 y este es el sólido 1 y el sólido 2. Peritéctica pasa de un sólido líquido a otro sólido diferente.
¿cierto? Ujú. Entonces eso, digamos, eso hay como para que le pongan ojo. Ok, vamos con la presentación esta. De esto va a faltar porque todavía tenemos que ver más, pero sí para por lo menos ya entrando a la parte de los diagramas de fases, que ya lo habíamos más o menos visto un poquito en lo de los sólidos. Entonces, bueno, endurecimiento por dispersión mediante transformaciones de fase y tratamiento térmico. Recuerden que nosotros tenemos en el inicio el metal, ¿verdad? Que lo voy y lo llevo a un crisol, ¿verdad? Como hablaron ahora los compañeros. Entonces lo voy a fundir y lo hablaron en presentaciones pasadas. En estado fundido, cuando está ese arrojo vivo, a esa forma de color cereza, ahí yo tengo una estructura presente. Obviamente, conforme se va bajando, bueno, se va enfriando, va bajando la temperatura, se van formando ciertas fases que están relacionadas con los cristales, ¿verdad? Que fueron los índices de Miller y todos estos cúbicas entradas en el cuerpo, en la cara, ¿verdad? Hexágonos y demás, que ustedes vieron, la parte de la parte cristalográfica. Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes como para representar. Vean que aquí tengo la transformación, ¿verdad? Y la temperatura. Esto es una curva para un sólido puro. Pero igual acá, vean que se va a ir formando desde la parte donde está todo fundido, las partículas que sienten ustedes, ¿cómo están? ¿Están pegadas o están más libres cuando están fundidos? O como en el estado líquido. Y después pasa a Estaría Jets, más libres. están más libres, hay energía, ¿verdad? Hay más entropía. Después, conforme va bajando la temperatura, ahora esa es una curva de enfriamiento de un metal puro, va bajando la temperatura, entonces esto lógicamente se va haciendo un núcleo, un crecimiento, ¿verdad? Y hasta que se forma pues los granos, ¿verdad? Lo que ustedes logran ver en los microscopios, ¿verdad? Acá, bueno, acá este es más pues químico, pero el crecimiento o la nucleación de un cristal. Ven qué bonito. Este es un cristal, ¿verdad? Que pueden ser cristales inclusive de azúcar o de azufre, ¿verdad? Eso es como en química, pero igual, recuerden que la química y la parte de metalurgia están estrechamente relacionadas. No lo Ah, podemos obviar. Y también la parte de termodinámica. Ajá, sí. hacer una pregunta de curiosidad. Ahí cuando se va formando no me acuerdo cómo era el crisol, creo que lo llamó. Ahí cuando está ahí, Eh, como está en crecimiento, El cristal, ajá, ajá, los granos, ajá, o sea, eso es está... por la naturaleza de ese cristal que tenemos en la imagen que se forma como esas pequeñas hendiduras al puro final Ah, conforme va bueno, no, creciendo o son todos. este no es un metal, ¿verdad? Este no es metal. Este es un cristal de alguna otra naturaleza, digamos, puede ser cristales, no sé, de azufre o de azúcar o otra cosa, pero es como para ilustrar el crecimiento. Igual acá en los metales, digamos, cuando está fundido el material, él está, digamos, en una parte, lo que es la parte líquida, ¿verdad? Y hay aquí pequeños núcleos, ¿verdad? Que es la nucleación. Conforme va bajando la temperatura, estos núcleos van creciendo, ¿verdad? Y todo esto se va solidificando hasta formar ¿qué? Formar el sólido. El sólido y con una estructura específica. Ahora, recuerde que los tratamientos térmicos es para yo poder condicionar, para poder condicionar la estructura que yo quiero porque dependiendo de la estructura que se me forme, eso imprime ciertas propiedades mecánicas al material que yo quiero. ¿Ok? Entonces, Ok, bueno, muchas gracias, profe. con gusto. Bueno, ay, me salí. Perdón. ¿Qué es esto? No, ya. Vamos a ver. Otra vez. Uy. A ver, bueno, ahí vamos aquí. Entonces, bueno, objetivos a desarrollar en este capítulo. Ahora, desarrollar una expresión que describe el cambio total de energía libre durante la transformación de la fase de estado sólido y la cinética, la formación de núcleos y crecimiento que ocurre en el proceso. Diseñar un tratamiento de endurecimiento por envejecimiento para una relación apropiada. Dibujar el diagrama de fases de acero bajo en carbono entre el hierro puro y la cementita, que es el cloruro de hierro. Predecir las propiedades mecánicas de los aceros, hipotectoides, eutectoides y pereutectoides, ¿verdad? Que eran aquellas fases que yo ahí les puse en el cuadrito, ¿verdad?
cada una tiene sus propiedades mecánicas, que eso está al final, y que sí, pónganle atención a eso, revisen. Explicar cómo se produce la martensita y describir sus estructuras y propiedades, y exponer las relaciones que existen entre el procesamiento y la composición y las tasas de templado y recocimiento, ¿verdad? El recocido, para controlar la microestructura del material. Entonces, empecemos con la formación de núcleos y el crecimiento. Entonces, obviamente, digamos, tenemos aquí fenómenos físicos y químicos que se están dando cuando yo tengo el metal fundido. Entonces hay una cinética, ¿verdad? Una cinética de transformación que lo que me permite es determinar el crecimiento, ¿verdad? De estos núcleos. Obviamente depende de factores que son importantes, que la concentración inicial, ¿verdad? Del material que hay. Recuerde que hay, por ejemplo, los aceros, pero yo esos aceros, como habían visto ustedes en las presentaciones anteriores de sus compañeros, ¿qué se le agregaba a los aceros? Otros componentes, ¿para qué? Para mejorar sus propiedades mecánicas. Y esas propiedades mecánicas, ¿cómo se mejoran? Controlando el tamaño de grano. Por ejemplo, cuando yo echo molibdeno o cromo, yo necesito controlar el tamaño de grano. Cuando echo cromo, no solo estoy evitando la oxidación, sino también estoy afectando el tamaño de la estructura, el grano y la estructura que se está formando ahí. Entonces, otro factor importante, la temperatura, obviamente. Entonces tenemos esta ecuación, bueno, que relaciona la fracción transformada, y entonces dice que el factor, bueno, de Armory es 1 menos el exponente, una constante que es un valor que se da, la temperatura y el número en este caso es otro factor que se da. Esta ecuación yo no se las voy a preguntar, pero sí para que sepan que existe. El efecto de la temperatura. La velocidad de transformación de la fase depende de su enfriamiento. Recuerden que cuando yo hago un tratamiento térmico, yo juego con las temperaturas y los tiempos para enfriar ese material. Y a eso se refiere también, o se le bautiza a los tipos de tratamiento. No es lo mismo un templado que un revenido o un recocido. Y ahorita lo vamos a ver y lo vamos a ver en las siguientes clases. El aumento de la temperatura tiene efectos opuestos sobre las velocidades de crecimiento y nucleación, las cuales influyen en la velocidad general de la transformación. Entonces, hay unas curvas que se llaman las curvas de transformación, o bueno, ahorita vamos a verlos más adelante, TTT, temperatura, tiempo y transformación. Cada material, existe un campo inmenso, no, miles de campos inmensos, donde las personas se han dedicado, como cuando uno saca las constantes en los libros de diseño, ¿verdad? Igual, digamos, los valores de tensión o dureza o de influencia, ¿verdad? Igual se hace para los metales. Entonces, hubo una persona que se dedicó, ¿verdad? Bueno, varias personas se dedicaron a fundir los materiales en un laboratorio y a irlos enfriando. ¿Para qué? Para poder construir estas curvas que son como la cédula, ¿verdad? Describe las propiedades de ese metal en intervalos de temperatura y de tiempo. Entonces, aquí, bueno, está esto es para ya lo dije, fracción de transformación, y este es el tiempo. Vean que estas curvas son a 135, 119, 102. Esto es una partecita, ¿verdad? Pero ¿para qué es? Para poder yo describir cómo se comporta esos núcleos, ¿verdad? Cómo en el inicio, cuando está todo fundido, y cómo conforme va dándose el enfriamiento en la curva, el crecimiento del grano, hasta llegar a la parte solidificada, ¿verdad? Ya el metal puro o la combinación de metales cuando ya cristalizaron o cuando ya solidificaron. Entonces tenemos las aleaciones endurecidas por exceder el límite de solubilidad, perdón. Las aleaciones pueden ser endurecidas por dispersión, que es, ¿verdad? Tengo el sólido ahí fundido y le meto, le incrusto, ¿verdad? Los elementos, ¿verdad? Que puede ser molibdeno, cromo, carbono, ¿verdad? Y por dispersión, porque están dispersos en la parte esta líquida que está fundida en metal, ¿verdad? Y rebasa la solubilidad. Eso está en el capítulo 11 del libro y la presentación anterior. Entonces tenemos, bueno, una estructura, aquí yo no sé cómo se pronuncia, Wittgenstein state, no sé, que es la segunda fase donde puede crecer el modo de ciertos planos y direcciones del precipitado, sean paralelos a planos o direcciones preferidos de la matriz. Eso es lo que habla de la parte de
de la parte de los cristales, que es todo esto, cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en la cara, un hexágono, ¿verdad? ¿Cómo está, digamos, el material? Y como lo dijeron los compañeros ahora en la presentación anterior de las fases, ustedes también lo vieron en materiales, por ejemplo, el hierro, ¿verdad? Que presenta varias fases, ¿verdad? Que viene de un hierro delta y después termina en un hierro alfa. Entonces, el patrón de tejido es una canasta que se conoce como estructura Wisdom y estas estructuras pueden favorecer las velocidades de crecimiento y la ductibilidad. Vean que ya está hablando de las propiedades mecánicas y la tenacidad del material. Por ejemplo, los engranajes, saben que es los engranajes, ¿verdad? Bueno, es un engranaje ahí medio chueco. Yo un engranaje le hago un tratamiento. Digamos que esto es un engranaje, no es un engranaje bonito, pero bueno, eso es un engranaje. Yo en el engranaje que quiero que aquí en los dientes sea duro, sea muy duro, porque hay un tratamiento térmico que se le hace, pero en el centro del engranaje que sea, perdón, más suave, ¿verdad? Aquí duro, afuera muy duro, duro, sumamente duro para el desgaste, evitar el desgaste. Obviamente se va a desgastar, pero necesito que sea duro. Pero en el centro que sea más dúctil, más suave. ¿Por qué? Porque él va a estar en constante, digamos, si está con otro ahí engranaje a la par, se van a estar golpeando. Entonces yo quiero que sea duro, pero a su vez pueda amortizar los golpes. Entonces tengo una buena tenacidad. Entonces, con eso yo juego, ¿verdad? Para poder obtener las propiedades mecánicas del material. Entonces tenemos, bueno, relación de energía interfacial. Entonces aquí lo que habla es, aquí lo que está describiendo es el efecto, digamos, de un elemento que está en estado aquí cuando está fundido, ¿verdad? Entonces le meto el precipitado, ¿verdad? En la matriz. Y entonces este se empieza, conforme va bajando la temperatura, este precipitado empieza a cambiar su estructura. Entonces vean que aquí está el grano de la matriz, la fase del precipitado, que en el inicio tiene esta forma, ¿verdad? Obviamente esto es muy, muy microscópico. Pero conforme va bajando la temperatura, estos ángulos o fases van cambiando. Y esto está relacionado con ¿qué? Con el plano cristalino. ¿Ok? Ok. En esta parte, entonces vean que aquí tenemos una matriz. Entonces hablan de los precipitados que son coherentes. Los planos de los átomos de la estructura cristalina, el precipitado, están relacionados con los planos de estructura cristalina en la matriz. Entonces, noten aquí en el dibujo, ¿qué ven diferente acá? Esta matriz viene aquí toda ordenadita. ¿Este te parece a este o no? Se ve como totalmente diferente. Como el tamaño del grano, es como diferente. Digamos, vean la matriz, viene aquí toda ordenada, pero estos vienen como diferentes, aunque son más grandes, pero ellos están ordenados diferentes. Este, ¿verdad? Es un precipitado no coherente, no tiene relación. Digamos, es como cuando uno en química, ustedes hacían en el laboratorio de química y hacían miscibilidad, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el aceite y el agua son miscibles. No, ¿Qué pasa? No, no, ¿verdad? no se puede mezclar. No se pueden mezclar. Igual acá ocurre igual con los metales, digamos. Yo puedo tener el metal, por ejemplo, el hierro, que hicieron los compañeros, y le puedo agregar otros componentes, pero estos tienen que, vean esta parte de acá, aunque son circulitos o partículas más grandes, tienen un orden parecido a la red de afuera. Sí, se parecen en la manera en la que están ordenados, digamos. Exactamente. Entonces, este es un precipitado coherente. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. Yo les puedo poner la imagen. ¿Cuál es un precipitado coherente y cuál no? ¿O cuál es el precipitado coherente? El A no. Este sí, porque la estructura, vean que esta de acá es muy similar a la de acá, ¿cierto? Esta
Es muy similar a esta, ¿no? Entonces, este va a precipitar de una forma más fácil, más ordenada. ¿Qué va a pasar? Cuando precipite, cuando ya esté solidificado, ¿qué va a pasar en mi estructura? Puede Va a ser que ser no tenga, continua o no continua, voy a tener granos más grandes, otros más chiquitos, ¿ok? Y yo no quiero eso. Yo siempre que quiero cuando todo precipite y cuando yo haga todo el tratamiento térmico al material, que los granos estén como ordenados, uniformes. uniformes, ordenados, exactamente. Porque todo en el universo que tiende, ¿a la qué? ¿A qué tendemos A todos? la entropía. A la entropía, al desorden, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con los tratamientos térmicos y también con esta parte de cuando uno añade componentes? Está ordenando la matriz. Está tratando de ordenar la matriz para tener y obtener imprimirle al material ciertas propiedades mecánicas. Ok, entonces, endurecimiento por envejecimiento, precipitación. Entonces, el endurecimiento por envejecimiento, por precipitación, ¿verdad? Se produce por una secuencia de transformaciones de fase que lleva a una dispersión uniforme de los precipitados coherentes a nanoescala a una matriz más dúctil. Cuando el grupo anterior presentó el diagrama hierro-carbono y presentó acá las fases del hierro, ¿verdad? ¿Qué dijeron al principio? Que aquí este hierro era, bueno, tenía una fase alfa, creo que era, perdón, alfa es al final. Bueno, aquí era en este intermedio era no magnético, aquí era magnético y aquí volvía a ser ¿qué? Magnético, ¿verdad? Entonces, yo cuando pasé por este intervalo de temperaturas, lo transformé en diferentes fases, desde cúbica centrada en la cara a cúbica centrada en el cuerpo y después cúbica centrada en la cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Ordenando. Alguien me está preguntando. ¿Qué algo? Ah, gracias. Ahí lo pasaron. Gracias, Fabricio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Estoy ordenando la estructura. Entonces, acá es lo mismo, dice. Se produce una secuencia de transformaciones de fase que lleva a una dispersión uniforme de precipitados coherentes a nanoescala para una matriz más dúctil. Se utiliza para incrementar la resistencia a la afluencia de muchos materiales metálicos por medio de tratamientos térmicos, ¿verdad? Relativamente sencillos, que es jugar con la temperatura. El aluminio y las superaleaciones de titanio y níquel son endurecidas por envejecimiento en muchas aplicaciones. Sí, bueno, los que vayan a COPES, vamos a ver si nos pasan por ahí. Ellos tienen no sé si la han quitado, espero que no. Tienen la parte de, ay, ¿cómo le llamaban ellos? Plating, ellos les decían plating. Entonces, para la estructura que no era primaria, no estoy hablando de estructura primaria, sino secundaria del avión, tiene que tener una dureza y una conductividad determinada. Eso se hace por, bueno, pues dureza o con un durómetro portátil. Y la conductividad se hace por medio de un ensayo no destructivo que es las corrientes de Eddy, que bueno, ahí se los van a explicar. Entonces tiene que tener cierta condición. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el aluminio, le hacen el doblez o ¿verdad? La estructura que quieren y lo meten en el horno. Y le dan un envejecimiento a una temperatura no superior cuando está en el estado líquido, ¿verdad? No superior. Eso es un envejecimiento. Entonces, vamos a ver si no han quitado el plating, ahí tal vez lo vamos a poder ver. Entonces, entonces, a ver, dice, envejecimiento en muchas aplicaciones. De hecho, el aluminio en aviación eso lo hace. Y obviamente también, no solo aviación, ¿verdad? Sino en otras técnicas, digamos, en otras partes de producción. Una de sus desventajas es que puede utilizarse únicamente en un rango de temperatura limitado. A altas temperaturas los precipitados comienzan a crecer y eventualmente se disuelven. Entonces, si yo lo subo a una temperatura superior a la que está delimitada al envejecimiento, porque yo quiero esas propiedades mecánicas, entonces la pieza se me puede echar a perder. Entonces, aquí están los 3 pasos. Entonces, vean aquí. Este es un diagrama de aluminio y aquí está cortado, pero por aquí anda el cobre. Entonces, aluminio, cobre. Entonces, uno juega con los porcentajes. Entonces, este diagrama me permite a mí determinar cómo puedo hacer yo el tratamiento térmico.
Entonces vean lo primero que hacen. Si primero se lleva una temperatura superior a, digamos acá a los 500 grados. Entonces aquí se forma una fase alfa. Después del 1 paso al 2 rápidamente y lo enfrío. ¿Cómo lo puedo enfriar? Templado se puede hacer, digamos, enfriarlo en agua, que eso es muy brusco. Enfriarlo en agua con sal, que se llama salmuera. Enfriarlo en agua con otros componentes, ¿verdad? Uno lo puede hacer. O agarrarlo, subirlo a esa temperatura en el horno y apagar el horno y dejarlo enfriar en el horno. O dejarlo enfriar afuera, ¿verdad? Sacar la pieza y enfriarla afuera. Entonces, yo llego a esta fase. Aquí está, ese tratamiento sería un templado. El templado es que yo llevo la pieza a temperaturas altas donde veo color cereza ese material y después lo enfrío rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? El material, ¿cómo creen ustedes que está ese material? ¿Cómo sienten ustedes cuando están calientes y lo tiran afuera? ¿Cómo se sienten? Estresados. El material está estresado. Entonces, yo después necesito hacer otro tratamiento, que vean que es el punto 3, que lo voy a subir a una temperatura, obviamente ya no va a llegar a los 500 grados, tal vez en este caso, bueno, está aquí por debajo de los 200, pero arriba de los 100 grados. Y entonces, ¿qué pasa acá? Vean las estructuras, vean, aquí está el alfa, ¿verdad? Y aquí en esta matriz. Después lo enfrío rápidamente y se forma otra fase alfa, pero vean los granos cómo están. Y acá en la fase 3 se forma alfa y beta, y zeta, perdón. Y acá los granitos están, ¿qué? Más ordenados, ¿verdad? Más finitos. Entonces, eso es un tratamiento por envejecimiento. Aquí están los pasos. Estos sí deberían aprenderse. Entonces, tratamiento por solución. La aleación se calienta primero por encima de la temperatura de solución, ¿verdad? Vean que aquí está la curva, donde aquí estamos en qué. Se calienta arriba de la temperatura. Aquí está qué. ¿Esta fase qué es? La líquida. La líquida, ¿verdad? Okay. Eso líquido y aquí hay un poco de alfa. Okay. Entonces, a ver, aquí borrar, perdón. Okay. Entonces, y se mantiene en ese punto hasta que se produce la solución alfa sólida, o alfa sólida homogénea, sin fases ni segregaciones químicas. Después hago el templado. La solución se enfría, ¿verdad? Rápidamente, de modo que los átomos no tienen tiempo de difundirse hacia otros sitios de nucleación. Digamos, no le da chance, ¿verdad? Entonces queda el material atrapado. Esta forma es una solución sólida sobresaturada, fuera de equilibrio, no está equilibrada. Para equilibrarla, ¿qué hago yo? El envejecimiento, que es un tratamiento. Entonces la solución se calienta a una temperatura debajo de la temperatura del líquido, la temperatura de envejecimiento, y la segunda fase se precipita eventualmente y se forma una segunda fase y esa sí está en equilibrio, que es esta. Esta sí, la 3 sí está en equilibrio. Esta no está en equilibrio, la 2. ¿Ok? Muy bien. Ok, en la parte de endurecimiento por envejecimiento. Entonces, precipitado fuera de equilibrio durante el envejecimiento. Durante el envejecimiento, muchas de las soluciones se forman en una serie continua de fases, de precipitados como intermedios, que fue lo que hablamos, ¿verdad? Que estaba ahí cuando estaba arriba de los 500 grados. Estos precipitados fuera de equilibrio son precipitados coherentes. En ese momento está líquido, está la matriz ahí líquida, todo fundido, ¿verdad? El endurecimiento de la aleación aumenta con el tiempo a medida que estos precipitados coherentes se producen y este estado de envejecimiento de la aleación. El endurecimiento comienza a disminuir cuando se produce un precipitado no coherente, fuera de equilibrio. En ese punto la aleación está en condición envejecida en exceso. ¿Alguien ahí tiene el micrófono abierto? Ok. Las propiedades de la aleación pueden endurecerse por medio de envejecimiento y depende de la temperatura y el tiempo. Para cada aleación, como tenemos las curvas, ¿verdad? Que son como las cédulas de cada tratamiento térmico. Si yo quiero hacer el envejecimiento para el aluminio, yo sé que lo tengo que meter a 200 grados, como una receta, a 200 grados no sé, por una hora, por ejemplo. Entonces yo ya sé que ese es mi tiempo.
Una temperatura más baja o mayores de tiempos de envejecimiento conducen a una máxima resistencia, lo cual también se mantiene a lo largo del tiempo. Las propiedades también son más uniformes y el envejecimiento se produce más lentamente. Obviamente, cuando yo hago el tratamiento, que será el paso 3, a una temperatura más lenta, las propiedades mejoran, ¿verdad? Y no es brusco, entonces los granos son uniformes, son más ordenada la estructura. Algunas aleaciones pueden envejecer a temperatura ambiente, que es envejecimiento natural, que de hecho ellos lo hacían, agarraban esas aleaciones y lo tiraban arriba del horno. Pero como les digo, eso es maña porque ellos sabían cuál aluminio era, digamos, ser maestro metalúrgico, digamos, la persona que ya se dedica a fundir y ver el material, ¿verdad? Son años de años y experiencia. Entonces, no es como cuando igual uno va con las curvas y sigue la receta, pero también la pericia, ahora el tiempo, la experiencia es lo que da. Entonces, esto requiere largos periodos, pero la máxima resistencia es más alta y no ocurre el exceso de envejecimiento. Entonces, aquí están estas curvas. Estas curvas, vean que aquí está la resistencia de fluencia en megapascales, bueno, aquí está el sistema internacional, aquí está el tiempo de envejecimiento. Esta es para una curva característica de aluminio, cobre, aluminio y cobre el 4%. Es decir, tengo aluminio y le eché 4% de cobre. Pero esta curva no me va a servir para una curva de aluminio y 10% de cobre. O aluminio y 3% de cobre. Es diferente. Entonces vean que aquí están las diferentes temperaturas, ¿verdad? Lógicamente, este es un pedacito de una gráfica grande. Y yo puedo jugar con el tiempo de envejecimiento. Vean que esto está en horas. Entonces, dependiendo yo lo que quiero, ¿verdad? Por ejemplo, necesito una resistencia a fluencia, no sé, de 400 megapascales y tengo un horno, no sé, por las condiciones que yo tenga. Vamos a limpiar acá para que se vea mejor. Por las condiciones que yo tenga, sea el horno que tenga o por la parte de producción, el trabajo, no sé, como me piden. Entonces, quiero 400, entonces toco esta curva acá. Y bueno, yo sé que, digamos, en un horno a 190 grados, para una aleación de aluminio con un 4% de cobre, tengo que tener una hora acá, una hora en, en el horno, ¿verdad? Para el tiempo de envejecimiento, porque quiero esta resistencia, quiero esa resistencia en megapascales, o bueno, o en PCI, ¿verdad? Si lo quiero pasar ahí al otro lado. Aquí habría ahí me quedó horrible. Tendría que hacerlo recto e interpolar. Pero sí se entiende. Y entienden que para acá, cuando yo voy a hacer el tratamiento térmico, tengo que saber el material que tengo, los porcentajes que tengo de elementos ahí. Por ejemplo, si tengo hierro y tengo carbono, ¿cuánto carbono tengo ahí? Que es el más común, ¿verdad? Y yo voy a fundir ese hierro con ese carbono y voy a hacer, no sé, quiero un acero de cierto tipo, entonces tengo que jugar con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo que tengo y el tipo de tratamiento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va, si hago un temple o si hago un revenido o un recocido? Ok. Requerimientos. No todas las aleaciones se pueden endurecer por envejecimiento. Se debe satisfacer 4 condiciones. El sistema de aleación debe presentar una solubilidad sólida decreciente a una temperatura decreciente. Es decir, que cuando yo fundo eso, él se pueda fundir ahí, ¿verdad? En la matriz. La matriz debe ser blanda y dúctil y el precipitado duro y frágil. La matriz debe ser blanda y dúctil y el precipitado duro y frágil. La aleación debe poderse templar, que es ese tratamiento que yo tengo a altas temperaturas y después lo puedo enfriar, ya sea al ambiente o en agua con sal, ¿verdad? Que es la salmuera, o en aceite también. Porque, ¿qué pasa? Hay ciertos materiales que uno les hace el temple, por ejemplo, de ciertos aceros, y se descarburiza. Se forma una capa, se sale todo el carbono de la matriz, eso lo podemos hacer tal vez. Ah, bueno, eso lo van a ver con la prueba de Jomini, que lo vamos a hacer el 20. Se sale todo el carbono, se hace como una capita de carbono que se sale de la matriz por el tratamiento, ¿verdad? Por el temple. Debe formarse un precipitado coherente. Varias aleaciones importantes satisfacen estas condiciones.
Las de níquel, las de cobre, las de aluminio, las de magnesio, las de hierro, las de cromo y las de titanio. Esto es importante. Póngale ojo. Les puedo preguntar. Okay. No pueden usarse aleaciones endurecidas por envejecimiento a temperaturas que permitan el exceso de envejecimiento en las cuales la segunda fase se redisuelva la matriz. Eso quiere decir que, digamos, yo no puedo, cuando yo hago el tratamiento de envejecimiento, ¿verdad? Si en la segunda fase se disuelve, si, digamos, no cumple las condiciones anteriores, entonces no me va a dar el material deseado y no va a cumplir las propiedades mecánicas que yo necesito que se satisfagan. Es posible que también surjan problemas cuando se debe soldar en aleaciones. Un caso muy típico es la soldadura. Entonces, la zona afectada térmicamente, que se abrevia como SAC, el área cercana a las de la soldadura pierde todo el endurecimiento por envejecimiento, mientras que las áreas un poco más alejadas envejecen en exceso, debilitando la región soldada. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Esta es la simulación de una soldadura. Vean que acá, cuando está el electrodo, ¿qué está pasando aquí? Como ven cuando ustedes hacen un cordón de soldadura, ¿han soldado? Sí, alguna vez. Sí, Sí. ajá, Se ve rojo, rojo, ¿verdad? claro. Ok, entonces aquí está esta fase, ¿verdad? Líquido. Bueno, y aquí también hay fase alfa. Pero entonces, vean que los granos, ¿verdad? Están más grandes, más grandotes acá, más grandotes. Esto es lo que se llama la zona afectada térmicamente. Ve, aquí está zona de fusión parcial, zona de solución, zona de exceso, de envejecimiento. Entonces, por el calor, entonces ya llevaron transferencia. Lógicamente, este calor que se va a ir, ¿qué? Disipando. Entonces, esto también afecta la estructura en este caso, digamos, de las placas. Imaginemos que son dos placas ahí soldadas, las topas. Entonces, los granos se van a afectar y también digamos, va a afectar la estructura porque lo que estoy haciendo es ¿qué? Un envejecimiento. Porque no lo estoy llevando, digamos, aquí está a una temperatura arriba de la línea de líquida, ¿verdad? Entonces aquí está el rojo vivo, está color cereza. Ahora, se enfría, obviamente se enfría y aquí hay ¿qué? Un temple. Pero acá la transferencia de calor, ¿qué va a hacer? Va a producir un envejecimiento, porque no es arriba de la temperatura líquida, de la parte sólida, de la línea sólida, ¿verdad? De la línea líquida, sino entonces acá también va a ocurrir. Entonces aquí se va a transformar. ¿Qué es lo que hacen los soldadores? ¿Ustedes han visto qué hacen con la soldadura? Porque la soldadura queda tensa. Poner yo la cara mía. La soldadura queda tensa cuando ustedes sueldan las placas, queda tensa aquí el cordón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mucha gente lo mete en agua o lo enfría en aceite y después lo golpean. Entonces, para mejorar las propiedades mecánicas. Ok. O también se mete en un horno. Pero cuando uno suelda ya en una estructura, ya ahí sí tienen que tener cuidado, ¿verdad? Entonces hay que cuidar esa parte de la zona afectada térmicamente. Ok. Y bueno, y aquí ya se me ocurre para el proyecto. Alguien puede soldar, después pueden cortar. Digamos, este es el corte transversal de una placa. ¿Sí lo ven? De una soldadura. Entonces hacen el cordón y después cortan, seccionan y pueden hacer la metalografía para que vean las zonas, cómo va creciendo el grano inclusive pueden medir dureza, cómo va afectando. ¿Sí me entienden esa parte? Sí. Sí, profesora. Sí. Bueno. Ok, la reacción eutectoide. ¿Eutectoide qué es? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y que se forma acá. ¿Esto es líquido o sólido? Está yendo de una fase sólida a dos sólidas, ¿no? Una sólida a una, pongamos sólida 1 o sólida 2. Esa es otra forma también de expresar. Entonces, la reacción eutectoide es una reacción que yo busco mucho para las propiedades mecánicas en los materiales. Entonces, tenemos de una fase sólida de un material se transforma en dos. ¿Verdad?
Entonces, y es una forma de controlar la microestructura y las propiedades de una lesión, como les dije. Entonces, vamos a ver acá. Continuamos. Esto, pónganle atención, apréndanselo. Yo sé que después se les va a olvidar, pero por lo menos ahí recuerden, ¿cómo es? Cuando les digan un acero esterístico, eutectoide, peritectoide, entonces ahí lo van a buscar. Ok, aquí tenemos una parte del diagrama hierro-carbono. Entonces, ustedes saben que aquí, bueno, no sé, con don Guillermo que vieron también esto, lo del peritéctico y el eutéctico y todo. Sí. Era Mm. más de que nos daba la imagen lo que identificáramos los puntos. Los puntos, ok. Bueno, igual acá. Entonces, vamos a volvernos acá entonces, aquí el eutectoide, ¿verdad? Entonces paso de un sólido a dos sólidos. Entonces, igual acá, yo podría ponerles en el examen la figurita y nada más díganme un punto eutectoide, que ya saben que es de un sólido a dos sólidos. ¿Por dónde está? Bueno, aquí está el diagrama de fase hierro-carbono, la recta vertical a 6.67%, que ahora que está acá, es el compuesto estequiométrico, que esto es carburo de hierro, ¿verdad? Pero entonces vean que aquí yo paso, aquí ya me perdí, esta, no, esta es de esta, acá, esta fase, y de aquí paso a qué, Alfa con carburo de hierro. Ujú. Y eso es un Yes. qué, una reacción eutectoide. Que de hecho en los diagramas de hierro-carbono yo siempre busco, bueno, aquí ustedes saben y ya ustedes vieron que cúbico que centrado en el cuerpo y en la cara y toda la cosa, ¿verdad? Alfa, beta, gamma. Pero yo siempre cuando hago un tratamiento térmico, ahora que tengo el diagrama hierro-carbono, entonces yo llevo el metal a estos puntos acá, arriba de los 1500, que se pone color cereza, que ya se derrite. Después empiezo a enfriar. Puedo enfriar rápidamente y hago un temple. Y entonces aquí se van a formar otras estructuras, que ya ahorita lo vamos a ver. ¿Qué son las famosas perlita, austenita, vainita, martensita? ¿Y qué es lo que yo quiero que se me forme y qué quiero que no se me forme? O dependiendo ¿cómo es? De las propiedades que quiera el acero, entonces yo voy a formar un acero austenítico o perlítico o martensítico, ¿verdad? Que está relacionado con estas reacciones que tenemos acá. La ceutéctica, la peritéctica, la monotéctica, eutectoide, peritectoide. Todo eso me imprime esas propiedades que yo tengo en los aceros. Entonces, vean la reacción eutectoide, que es muy importante. Entonces, la eutectoide ya se la saben, pasa de un sólido a ¿cuántos sólidos? ¿A uno o dos? A dos. A A dos. dos. Eso, ya, ahí. Entonces, el hierro transita por dos transformaciones alotrópicas durante su calentamiento y enfriamiento. Lo vieron ahora con la presentación que hicieron ellos, ¿verdad? El grupo de Edgar y Francisco y Eyer. Entonces, con el enfriamiento se transforma inicialmente en una estructura cúbica centrada en el cuerpo, llamada ferrita delta, y después cúbica centrada en la cara, austenítica. El enfriamiento posterior vuelve a una estructura cúbica centrada en el cuerpo, a una ahora llamada ferrita alfa o solamente ferrita. Ambas son soluciones sólidas de átomos intersticiales de carbono y hierro. Se forma un compuesto que es el carburo de hierro segmentita. De hecho, se los preguntaron, creo que a la gente de materiales, y les preguntaron que si segmentita era un elemento metálico. Entonces, bueno, y es metálico, obviamente. Cuando se rebasa la solubilidad del carbono en hierro sólido. La segmentita es un extremadamente duro y frágil y está presente en todos los aceros. De hecho, la segmentita le da esa propiedad de dureza a los aceros. La reacción eutectoide, entonces, calentar la aleación que obtenga una composición eutectoide a 0.77% de carbono arriba de los 227. Produce una estructura que solo contiene granos de austenita. Cuando la austenita se enfría a 227, la reacción de eutectoide comienza y se forman dos fases. Vean que yo estoy pasando de austenita a ferrita y cementita. ¿Qué es esto? Ay, perdón. Estoy pasando de austenita, ¿verdad? Que usted ya lo hablar, a ferrita y cementita. ¿Okay? El diagrama, yo para mí lo más importante, digamos, los mecánicos debemos saber el diagrama hierro-carbono. Obviamente todos los diagramas ahí están y ustedes los van a poder encontrar y consultar, pero sí por lo menos tener la noción del diagrama hierro-carbono y qué estructuras se forman. Eso sí es muy importante.
Cuando la austenita se enfría de 227 grados Celsius, ¿verdad? La reacción eutectoide comienza y se forman dos fases. Ferrita, bueno, ya lo dije, ferrita a 0.021 por 0,0218% de carbono y la segmentita a 6,67% de carbono. La perlita, una estructura laminar de la ferrita y la segmentita, de estas dos juntas, formadas el sistema hierro-carbono, se denomina perlita. Es decir, juntas ellas y en una forma laminar, la ferrita, ¿verdad? Está el F, ya se me olvidó, ¿cómo es? F3C, y la segmentita forman lo que se llama perlita. Vean que esos son los nombres. Entonces yo les puedo preguntar qué es la perlita. Es la ferrita más la segmentita. La perlita microconstituyente proporciona endurecimiento por dispersión. Entonces cuando hay perlita, yo quiero que mi estructura tenga perlita, yo sé que eso me va a proporcionar endurecimiento en el acero. Entonces, los aceros hipoeuctoides contienen menos de 0.7% de carbono. Los hipereutécticos arriba del 0.77% de carbono. Los aceros hipereuctoides, la ferrita es el microconstituyente primario y mientras que el hipereuctoide es la segmentita. Entonces, eso se los puedo preguntar, ¿verdad? Y aquí están las estructuras. Vean que aquí, arriba de la línea bueno, aquí está el alfa, está la austenita, y aquí se va formando conforme se va enfriando para formar perlita. Igual acá, ¿verdad? La perlita que está formado ¿por qué era? Por Por segmentita. ferrita y cementita. Ok. Y yo les puedo poner en el examen, ustedes vieron las estructuras, no es que ustedes las van a saber, pero estas de la presentación sí estudienselas, porque se acuerda que yo les dije que las martencitas se veían como unas plumitas, yo ahorita lo voy a poner más adelante. Acá, esto de aquí, vean acá en la parte B, ay, el lápiz, perdón. Esto es una perlita. Se hablaba en la parte anterior que eran como laminitas. ¿Ven que son como laminitas? Esto es perlita. Entonces uno tiene que aprender, obviamente en la parte de metalografía, uno tiene que ir viendo y estudiando y relacionando las estructuras. Es como un biólogo, como los biólogos, ¿verdad? Que ven, no sé, el hongo tal o los microbiólogos, esta es la bacteria Ah, tal. Nosotros, pero digamos, ajá. una pregunta, profesora. Eso que pueden ver en la imagen A y B, que van como Ujú, en direcciones, como una diagonal a la otra, son ujú. como los dos tipos de materiales diferentes viéndolos en la microscopía o es, Sí, 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 ya voy. Esta, la A y la B de abajo. me refería más a no, en la de arriba, Ah, esta. que en la Ah, derecha, la que marcó, esta. que va como en diagonales diferentes. Ajá, sí. Sí, pero Eso es fue como, como, como solidificó. Pero vea que lo que yo tengo que ver es que son como unos hilitos, como unas capitas. Sí, yo sé que estas van para acá y para allá, eso puede darse, porque obviamente no le va a quedar aunque es súper ordenado, como que todas ven para esta dirección. Eso no pasa en la realidad. Hay que ver también este aumento, cuánto es, ¿verdad? Porque entonces, recuerde que yo tengo el límite de grano, entonces puede ser que aquí esté, voy a ponerlo de otro color. Voy a ponerlo de otro. Ahí, vamos a ver. Voy a ponerlo azul. Digamos que aquí está el límite de grano y aquí hay otro límite de grano, pero ves que entonces aquí, con rojo, aquí ellas van como en este sentido, ¿cierto? ujú, Y aquí van en este otro sentido. Y aquí estas van como así, no sé, como ahí. Pero aquí puede estar, aquí está el límite de grano. Este puede ser un momento muy grande. Sí, ok, ok, sí. Porque recuerde que no, digamos, no es que cuando uno precipita un material, yo no es que yo, digamos, sí es cierto que yo ordeno los granos y todo, hago el tratamiento para que los granos me queden finitos, pero es mentira que todos me van a quedar igualitos, ¿verdad? No, es finito, digamos, más o menos homogéneos, pero unos pueden estar aquí, para acá, otros para allá. No, ok, no, digamos, no es que me va a quedar así como todos en una misma dirección, eso no, a menos que sea un monocristal, ¿verdad? ok, ok. Ya eso se hacen así más especializados y en laboratorio. Entonces, en esta otra tenemos la micrografía, en esta, no sé si se ve,
esta A y esta B. Entonces, aquí tenemos un acero hipertectoide que muestra el alfa primario. Yo sé que esto, digamos así, no, pero por lo menos esta sí, esto es perlita, ¿verdad? Como así como, este es hipertectoide, no, eso no, pero sí como que identifiquen la perlita de la austenita, de la vainita, de la martensita. Y ahorita vamos a ver la martensita. Y este es acero hipereutectoide, ¿verdad? Que hablábamos que eran de los diferentes porcentajes de carbono, ¿verdad? Este era más bajo, este era más alto. Vean que aquí, estas partes oscuras, ¿eso qué creen ustedes que es? Uno tiene más alto porcentaje de carbono que el otro. ¿Se acuerdan? Que aquí, volvamos acá. Los hipereutectoides contienen menos de 0.7 y los hipereutectoides contienen más de 0.77. Entonces son los hiper. Este sí y este tiene más carbono. Ujú, este tiene menos. Ok. Muy bien. Entonces, la reacción esta eutectoide, que era de un sólido, que pasaba de un sólido a dos sólidos, permite aumentar el contenido de carbono que incrementa las cantidades de cementita y perlita. Claro, hablando del diagrama hierro-carbono, ¿verdad? Haciendo más alta la resistencia hasta que llega al máximo. Entonces vean acá, noten aquí. Por ejemplo, esto es un enfriamiento, un enfriamiento lento. Este es un enfriamiento rápido. Esos son tratamientos térmicos. Entonces, en el enfriamiento lento, bueno, tenemos este porcentaje de carbono 0.20. Entonces, comparemos la resistencia por fluencia. Este es 2.95 y este fue más rápido. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es El rápido. el rápido? Ok. Eso podría ser pregunta de examen. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando yo enfrío, enfriamiento lento, enfriamiento rápido, perlita fina? Ok, entonces yo les pongo, bueno, este fue un enfriamiento lento y hay una perlita. La perlita sería, ¿verdad? La estructura que se forma y los granos. Son más grandes, más gruesitos. Esta es un enfriamiento más rápido y la perlita es más fina. Y vean digamos, yo les pongo esta tabla y les pongo el porcentaje. Entonces les digo que comenten. ¿Qué podrían decir ustedes con respecto a eso? ¿Qué es lo que le imprime la estructura de la perlita fina a la propiedad mecánica de la resistencia a fluencia, por ejemplo? Aumenta los valores de resistencia. Aumenta el valor de resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, cuando yo estoy fallando la probeta en una máquina de tensión, ustedes ya llevaron sólidos, ¿verdad? Sólidos 1. Ujú. Y ya hicieron la prueba de tensión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esa estructura en la matriz? Vean los porcentajes, también aquí están los porcentajes, bueno, el porcentaje de elevación es un poquito más grande. Vean la resistencia a tensión, esta y esta. ¿Quién es más resistente? ¿La fina o la gruesa? La fina. La fina. ¿Y por qué creen que la fina sería más? Cuando dicen fina, estructuralmente los granos, ¿cómo creen que están? Más Más ordenados o más pequeños. concentrados. Más ordenados, más pequeñitos, exactamente. Entonces le ofrece una mayor resistencia a tensión. Eso. La estructura está más ordenada, es más finita. En cambio, los otros, la gruesa, son como, imaginémonos como mosaicos, mosaicos más grandes. Entonces, entre más chiquitito, más compacto, genero mayor tensión, ¿verdad? Tengo que imprimir más fuerza para poder, ¿verdad? ¿Cómo es? Depositar más energía para poder em, em, fracturar ese material. Sí. Entonces, vean que ese tipo de preguntas, si no, digamos, yo les podría poner esto y les digo que comenten. Les pongo eso. Entonces, ¿qué hablan de la estructura? ¿Qué piensan? Inclusive puedo poner la metalografía, ¿verdad? A la par y comenten. Eso es como el tipo de preguntas que podrían ser. Ok, control de tamaño de grano de la austenita. La perlita crece como granos o colonias sin límites de la austenita. Y ahorita vamos a ver la micrografía. Reducir el tamaño de granos o aumentar el tamaño de los granos de la austenita permite incrementar las colonias de perlita. Granos más pequeños y en mayor cantidad aumentan la resistencia. Aquí, granos más pequeños, la perlita es más fina.
granos más pequeños y en mayor cantidad aumentan la resistencia. Esta es más gruesa, esta es más fina. Entonces, y aquí está comprobado. La fina es más resistente que este. Y entonces imagínense como un mosaico grandote, así, de esas placas grandes que uno pone en el piso. Tiende más a qué? A quebrarse que cuando yo pongo mosaicos que pequeñitos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos con la velocidad de enfriamiento. Entonces, aumentar la velocidad de enfriamiento durante la reacción eutectoide, que pasábamos de un sólido a dos sólidos, reduce la difusión haciendo más finas las laminillas. Esto es importante. Póngale ahí check. La perlita fina resulta de una mayor resistencia. Aquí lo que está hablando es todo lo que les estaba yo explicando antes. Pero lo podíamos sacar por sentido común. Bueno, por sentido común viendo los datos, ¿verdad? Ok. Control de temperatura o de transformación, que son las famosas curvas TTT, tiempo, temperatura y transformación. Como les dije, voy a prender aquí la cámara para que me recuerden. Cada material, existen campos inmensos y ustedes buscan en el ASTM cuando quieren hacer un tratamiento térmico, por ejemplo, digo yo, plomo estaño. Plomo estaño lo pueden hacer en, ay, aquí yo, plomo estaño se puede hacer en, es que no sé si hay crisoles, a ver, tengo que preguntarle a Eduardo, pero ese puede ser otro proyecto. Plomo y estaño, uno compra el plomo y el estaño, son laminitas, son suaves y eso es muy dúctil y entonces uno pone diferentes porcentajes y hace la curva. Funde el material, ¿verdad? Por ejemplo, 50% de estaño, 50% de plomo. Funde el material y uno puede construir la curva, pero solo para una línea, que es solo una línea para plomo y estaño el 50%. Después puedo hacer estaño 75% y plomo 25%. Y así voy variando. Entonces, eso me da para ir construyendo todas las curvas. Eso ya se ha hecho. Entonces, cuando uno quiere hacer un tratamiento, uno que busca las curvas de transformación, las TTT, dependiendo del tratamiento que yo quiero hacer. Quiero hacer un revenido, quiero hacer un recocido, quiero hacer un temple. Tengo que ir a buscar las curvas y analizarlas y verlas y estudiarlas y ver si el horno me alcanza la temperatura y después de que llego a esa temperatura, cuánto tiempo tengo que dejar la pieza, ya sea en el envejecimiento, que sería como ese tipo, ¿verdad? Dejarlo ahí en el horno, ¿verdad? O al ambiente, o hacerle un temple rápido, ¿verdad? Depende, ¿verdad? De lo que yo quiero hacer. Entonces eso es importante, que sepan que existen curvas para cada material y en diferentes, y la combinación de materiales y en diferentes porcentajes. Son miles de curvas. Entonces, cuando yo quiero hacer un tratamiento térmico o fundir un metal, ¿verdad? Y obtener una estructura. Un metal, por ejemplo, un tipo de acero con ciertas propiedades. Entonces, la reacción eutectoide es más bien lenta, perdón, y la austenita puede enfriarse por debajo de la temperatura eutectoide antes de que comience la transformación. Volvemos acá, antes de que comience la transformación. Ven que aquí conforme va bajando, va comenzando la transformación. Perdón. Vamos a ver, ya me fui. Ay, perdón, me fui para adelante. Era para acá. De que comience. Ay, ya me pasé. Ay, ya me pasé. Ya le enseñé todo. Ok. Está aquí, ¿verdad? Ahorita con. No, aquí está. Aquí. Entonces, las reacciones eutectoides son más bien lentas y la austenita puede enfriarse por debajo de la temperatura eutectoide antes de que comience la transformación. Menores temperaturas de transformación generan una estructura más fina y fuerte, pero requiere más tiempo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué menores temperaturas de transformación generan una estructura más fina y fuerte? ¿Qué habíamos hablado ahí cuando hablamos del envejecimiento y los 3 pasos? Que estaba aquí el paso 1, después llegaba aquí el 2 y subía el 3. Cuando yo paso de aquí a acá, ¿qué pasa? ¿Es agresivo o es suave? Aquí acuérdense que la temperatura aquí es alta. Aquí están las altas temperaturas y aquí las bajas temperaturas. Cuando yo paso del 1 al 2, ¿qué estoy haciendo? Se estresaban. Se estresaban, estoy haciendo un temple.
Entonces el grano, digamos, está estresado y esas placas pueden ser grandes y pequeñas, ¿verdad? Tiendo a generar entropía dentro de la matriz, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice, puede enfriarse por debajo de temperaturas, perdón, aquí ya menores temperaturas, la transformación genera estructuras más finas. Después, este que estaba en el paso 2, lo paso al paso 3, que entonces lo vuelvo a calentar, pero no muy arriba, ya donde estaba el 1, y después lo dejo enfriar ahí en el horno, puedo dejarlo en el horno e ir enfriando ahí por horas, o lo puedo sacar, y entonces se me genera una estructura más fina y fuerte. Porque ¿qué pasaba, por ejemplo, con la perlita? La perlita fina, que eran granos pequeñitos y ordenaditos. Entonces, se me hace más, me genera una estructura, ¿verdad? Más fuerte. La información de este fenómeno está contenida en los diagramas tiempo, temperatura y transformación, los llamados TTT famosos. Se forman dos tipos de constituyentes en la transformación. Perlita, porque estamos hablando de hierro-carbono, encima de los 500 grados Celsius, y vainita por debajo de la temperatura. La vainita es un precipitado de segmentita, acuérdense que habíamos hablado de la segmentita, en forma de partículas redondas y discretas en una matriz ferrítica. Entonces acá es lo que hablo yo de cómo nosotros, bueno, aquí está este es un diagrama TTT, y aquí tenemos, bueno, este es el diagrama de hierro-carbono. Vean que aquí estaban las estructuras que se habían hablado, alfa, beta. Esta B es de vainita, ¿verdad? Por acá, y esto se llama la nariz de enfriamiento, se usa. Y acá, cuando yo enfrío rápidamente, bajo aquí, y aquí se me forma una estructura que se llama martensita. La martensita tiene una propiedad muy buena cuando uno la necesita, que es altamente dura. Es muy duro, pero es muy frágil. Entonces, a veces yo quiero que esa propiedad dura, contenerla o mantenerla en el acero, pero no me sirve que sea frágil. Entonces, ¿qué hago? Hago un tratamiento térmico que no lo llevo a temperaturas elevadas, nada más lo vuelvo a hacer a una temperatura un poquito más allá de la zona martensítica, y así se me vuelve un material duro, pero no tan frágil. ¿Okay? Y eso es importante. Entonces aquí está, bueno, la vainita. La vainita, vean que es, bueno, vainita superior, porque aquí hablan de esta es la vainita superior y esta es la vainita inferior. Esta es la superior, esta es la inferior. Y entonces vean acá en el microscopio cómo ve uno. Bueno, aquí está 600X y 400. Entonces esta es vainita superior, perdón. Entonces se ven como unas agujillas. Y esta es la vainita inferior, que sería la que está acá, en esta zona. Y ven cómo es la estructura, parece una estrella ahí, como unas cuchillas. Entonces uno, ¿qué pasa? Uno tiene que ir, bueno, formando, ok, esta es la perlita, esta es la vainita, esta es la martensita, esta es la ostenita, esta es la cementita. Entonces, bueno, la cementita, perlita es lo mismo ahí juntos. Pero entonces uno tiene que ir identificando las estructuras. Entonces, bueno, el efecto de temperatura en la transformación. Entonces, aquí está, bueno, la resistencia a la tensión, temperatura de transformación, que esto es una combinación de este diagrama acá, pero ya con las propiedades, ¿verdad? Mecánicas. Entonces, resistencia a la tensión, temperatura de transformación. Entonces, uno puede jugar acá con las curvas y, digamos, a 500 grados, yo quiero, por ejemplo, no sé, 0.69 megapascales de resistencia a la tensión en esta curva. Entonces, igual, topo acá, aquí, y leo acá. Necesito una temperatura de 300 grados para un porcentaje de elongación, y ahí yo juego. ¿Ve? Entonces, es como, igual como lo hacían con termodinámica. Pero eso, digamos, la gente que elija tal vez hacer un tratamiento térmico, entonces buscamos la curva y entonces ya ahí lo hacemos. Ok, la martensita es una fase que se forma solo como resultado de una transformación de estado sólido, perdón, sin difusión. De hecho, la martensita, voy a volverme el diagrama para acá, bueno, sí, bueno, acá, aquí lo puedo hacer. La martensita, vean que yo tengo aquí arriba, bueno, más arriba, acá, de los 1000 grados, y yo llego y estas son las curvas de transformación y estas son las velocidades. Entonces llego y enfrío rápidamente y quedo en esta zona. Entonces se me forma martensita.
La martensita, como les dije, es, a ver acá. Entonces, como se da tan rápido el fenómeno, entonces no se da una difusión en la matriz, ¿verdad? Del metal, por ejemplo, en este caso hierro. Entonces, no se da porque se da un enfriamiento rápido. Entonces, la rapidez de crecimiento y transformaciones martensíticas es tan alta que la formación de núcleo se convierte en el paso de control. Resulta una transformación atérmica, la cual depende únicamente de la temperatura y no del tiempo. Martensitas en acero. En aceros con menos de 0.2% de carbono, el templado causa la estructura cúbica centrada en la cara, que se transforma en una estructura martensítica acúbica centrada en el cuerpo, sobresaturada, fuera de equilibrio. En aceros con mayor contenido de carbono, la austenita se transforma en martensita, ¿verdad? Y cúbica centrada en el cuerpo. Propiedades. La martensita en aceros es muy dura, pero es muy frágil, que yo les había hablado. Es dura, pero es frágil. Tiene un tamaño fino de grano y una estructura incluso más fina dentro de los granos. Las martensitas con bajo contenido de carbono tienen una estructura de listones, mientras que de alto contenido de carbono tiene una estructura de placas. El revenido, que es un tratamiento que se le hace a la martensita, digamos, a los aceros martensíticos, la martensita no es una fase en equilibrio, por lo que no parece en el diagrama de fases. Digamos, a ver aquí. Acá, digamos, la martensita está acá, pero ella no está en equilibrio. Yo tengo que después hacer un tratamiento para que la martensita se quede encapsulada en el material y le imprima esas propiedades que yo necesito. En aceros con mayor contenido de carbono, la austenita se transforma en martensita, bueno, única centrada en el cuerpo. Ahí está, ya lo había dicho, perdón. Aquí está la martensita. Entonces ven que yo les dije que eran como plumitas. En la parte A, bueno, esta es martensita con bajo carbón, pero sí se ven como unas plumillas. Es que me parecen, o sea, me parecen como plumas. Sí, como plumas. Esta es mejor. Claro, esta es como en acero con alto carbono. Entonces ven que esta es la martensita. Y vean que estas son como estas agujas o plumas. Entonces, este material, viéndolo así, ustedes podrían decir que es un material que sea, ¿cómo le diría yo? Para diferenciarlo de la perlita. Digamos, él es duro, pero es resistente. ¿Qué pasa cuando ustedes estaban en sólidos y les decían que, por ejemplo, aquí tenía una pieza y tenía un cuello? Este es un cuello horrible, pero bueno. Eso es un cuello. ¿Esos son concentradores de qué? De esfuerzo. Ajá. Entonces, esto que está aquí, estas estructuras, vean que lo que es, como dicen, bueno, yo no soy religiosa, pero lo que como es arriba es abajo, ¿verdad? Como es afuera es adentro. Afuera, ustedes ven por ejemplo, una probeta y tiene este cuello. Aquí hay un concentrador de esfuerzos y entonces ustedes saben que por obvias razones, por todo lo que han estudiado, ¿qué va a pasar aquí? ¿O en dónde va a fallar primero? En esta zona, ¿verdad? Ahora, ustedes ven estas agujas, estas plumas, ¿verdad? Estos granos largos, extraños, en comparación a la perlita, que era toda finita, ¿verdad? Que era así toda como ordenadita, que eran laminitas. ¿Cuál va a fallar? Yo les puedo poner esta metalografía. ¿Cuál es más resistente? ¿Este o este? Digamos, esta es la perlita. La perlita. La perlita. Ok. Y inclusive si no estudiaron bien la teoría, con solo ver la estructura ustedes pueden decir cuál es más resistente. ¿Ya estamos claros? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Ok, este es el efecto de temperatura en el revenido. El revenido, igual yo les voy a hacer una presentación la otra semana porque yo puse, digamos, ya clasificados que es un revenido, que es un temple y todo. Pero entonces el revenido se hace, por ejemplo, en los aceros martensíticos, pero no se hace a una temperatura elevada. Entonces se hace a una temperatura un poquito superior, 100, 200 grados, 300, dependiendo del material y qué es lo que yo quiero.
obviamente tengo que estar acompañado de la curva de transformación y entonces libero el estrés que hay en este tipo de estructuras. Libero el estrés. Entonces, acomodo estos planos cristalográficos y entonces obtengo un acero martensítico con altas propiedades, pero que ya no es frágil, que es más resistente. ¿Ok? La martensita, seguimos. Entonces, en aleaciones con base en hierro con poco o nada de carbono puede formarse martensita mediante una transformación. Eso de que cúbica al otro yo no les voy a preguntar, pero sí las propiedades mecánicas. Por ejemplo, la martensita es muy dura, pero es muy frágil. La perlita es no es tan dura, pero sí es más tenaz, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. La reacción martensítica puede presentarse en ciertas cerámicas y polímeros también. No es exclusivamente de ¿cómo se llama? Por ejemplo, de los aceros, ¿verdad? La martensita y la reacción martensítica son términos genéricos. Las características específicas de la transformación y las propiedades obtenidas varían en diferentes sistemas, obviamente. Las aleaciones de titanio, la martensita es más débil que la estructura original y el revenido fortalece en vez de debilitar la aleación. Entonces vean, por ejemplo, acá el titanio, que de hecho esto lo usan mucho en aeroespacial y en aeronáutica. La martensita es débil, ¿verdad? En el titanio, digamos, formada la estructura martensítica, pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Un revenido. Y se hace a una temperatura superior a unos cientos grados, pero no obviamente que llegue al estado de la línea de líquido, ¿verdad? Y eso mejora las propiedades mecánicas. Siempre es para mejorar las propiedades mecánicas y liberar de estrés, acomodar toda esa energía que está ahí desacomodada. ¿Okay? El efecto memoria, que es una propiedad en algunas aleaciones sometidas a la reacción martensítica. Estas aleaciones pueden procesarse mediante un tratamiento termomecánico sofisticado para producir una estructura martensítica y luego deformarlas en una forma predeterminada. El metal puede deformarse en una segunda forma cuando se origina incremento en la temperatura de esfuerzo. Eso también se aplica en materiales, que eso lo van a ver en procesos de manufactura. Por ejemplo, el laminado, por ejemplo, láminas. Entonces, se le hace una deformación y se aplica temperatura. Entonces, ahí se le está haciendo un tratamiento y se está liberando el estrés que hay en esa lámina, por ejemplo. Algunas aleaciones se utilizan dispositivos biomédicos. La memoria, ¿cómo es? Memoria de forma, ¿verdad? También exhibe un comportamiento superelástico con deformaciones recuperables de hasta un 10%. ¿Ok? Y aquí, bueno, estaría el resumen, que las transformaciones de fase de estado sólido tienen un profundo efecto en la estructura de las propiedades de un material, perdón, y pueden ser controladas por medio de tratamientos térmicos apropiados. Estos tratamientos térmicos están diseñados para obtener una distribución óptima de dos o más fases en la microestructura, que habíamos hablado de las eutectoides, que de un sólido a dos sólidos pasábamos. El endurecimiento por dispersión permite obtener una amplia variedad de estructuras y propiedades. Estas transformaciones requieren formación de núcleos en crecimiento de nuevas fases a partir de una estructura original. Obviamente, por ejemplo, el diagrama hierro-carbono, tengo más hierro y un poquito de carbono, ahora y juego con el porcentaje de carbono para tener el tipo de acero que yo deseo. Entender la cinética de la fase ayuda a diseñar tratamientos térmicos para la microestructura deseada. Los diagramas de fase apropiados ayudan a seleccionar las composiciones y temperaturas necesarias. El endurecimiento por envejecimiento, ahora que es un tratamiento térmico o endurecimiento por precipitación, es un proceso, es un poderoso método para controlar el óptimo endurecimiento por dispersión de muchas aleaciones metálicas. Es decir, controlar las propiedades mecánicas, ¿verdad? De la dureza. El endurecimiento por envejecimiento y un fino precipitado coherente ampliamente disperso se deja precipitar por medio del tratamiento térmico que incluye tratamiento para producir una solución sólida de una sola fase, ¿no? Templado para tener esa fase única o envejecimiento para permitir que se forme un precipitado. Para que ocurra el endurecimiento por envejecimiento, el diagrama de fase debe mostrar solubilidad
decreciente del soluto en el solvente cuando se disminuye la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre con el diagrama de hierro-carbono? Nos llevamos a elevadas temperaturas a la línea de líquido y después el hierro y el carbono son miscibles, ¿verdad? Que era lo que habíamos, vuelvo acá a esta imagen, que por qué estaba aquí. Ya se me perdió esta. Que habíamos hablado, tienen que ser miscibles, ¿verdad? Obviamente yo tengo que estudiar al hierro, ¿qué le puedo echar? Le puedo echar cromo, le puedo echar molibdeno, ¿verdad? ¿Es coherente con la estructura o no? Esto no. Hierro y carbono, obviamente sí. Puede ser que esto sea otra cosa, bueno, ahora no se me ocurre, pero entonces no son miscibles. Y acuérdense que por eso ustedes llevan química general, porque ¿qué está pasando aquí? Metalurgia, bueno, mecánica en general, que son fenómenos físicos y también fenómenos químicos. Ok, vuelvo para acá. Ay, perdón. Aquí. Me perdí. Ok, aquí. La reacción, ay, aquí que me quedó. Esto lo arreglo. La reacción eutectoide puede ser controlada para permitir un tipo de sólido que se transforme en dos diferentes tipos de sólidos. Aquí lo importante es que la reacción eutectoide es muy importante para crear, por ejemplo, no solo tipos de acero, sino de otras estructuras. Y siempre tener claro que desde un sólido a dos sólidos diferentes. Depende, ¿verdad? De la cinética, la formación de los núcleos, de las nuevas fases y la difusión de distintos átomos del material para permitir el crecimiento de las nuevas fases. Depende de los componentes que se le agreguen. Estoy aquí en la oficina y hay un escándalo afuera. La reacción de eutectoide de más amplio uso ocurre para producir aceros a partir de aleaciones de hierro-carbono. Ojo, esto. ¿Cuál es la reacción que ocurre más amplio uso para producir aceros? Eutectoide. Se puede producir ya sea perlita o vainita como resultado de la reacción eutectoide en acero y además puede estar presente ferrita primaria. Aquí, vamos a ver, perdón. Que no sé por qué no, me quedó muy abajo. Perdón. Voy a ponerla acá. A ver. Vamos en el resumen, ya vamos a terminar. Aquí me quedó, yo creo que ahí se quedó bien yo se los puse en PDF. Se puede producir ya sea perlita o vainita como resultado de la reacción eutectoide en acero. Además, se puede estar presente ferrita primaria o cementita primaria, lo cual depende del contenido de carbono en la aleación. Los factores que influyen en las propiedades mecánicas microconstituyentes que produce la reacción eutectoide incluyen la composición de la aleación, cantidad de microconstituyente eutectoide. Aquí quedó separado, perdón. Eutectoide. El tamaño de grano del sólido original y el microconstituyente eutectoide, cualquiera de los microconstituyentes primarios. Espaciamiento interlaminar, que era lo de la perlita, la velocidad de enfriamiento durante la transformación y la temperatura que ocurre en la transformación. Por ejemplo, yo les digo que para una reacción eutectoide que me digan dos condiciones para que se dé, así, fácil y rápido es, ¿qué? El diagrama TT, ¿qué factores incluyen? Tiempo, Temperatura. transformación y temperatura. Tiempo y temperatura, con solo eso. Ok. Y, ¿verdad? A ver, y acá, uy, ahí. A ver, sí. Ocurre una reacción martensítica sin difusión de largo alcance. La transformación mejor conocida ocurre en aceros. La cantidad de martensita se forma depende de la temperatura de transformación, ¿verdad? Habíamos hablado que lo de la martensita es que es muy dura y es muy frágil. Está determinada principalmente por el contenido de carbono. La cantidad y composición de la martensita son las mismas que las de la austenita en la cual se forma, pero para que se forme agua de martensita, ¿qué tiene que pasar en el diagrama? ¿Qué es lo que hago yo para que se forme martensita? Vamos a ver el diagrama hierro-carbono. Yo estoy aquí. Ay, yo estoy aquí y ando por acá. Y para que se forme martensita, que está aquí abajo, ¿qué tiene que pasar? Una bajada de temperatura. Rápida, sí.
rápido. Entonces ahí eso es lo que me genera martensita. Y vamos acá. Entonces, vea, es dura y frágil, que ya sabemos. Y está determinada principalmente por el contenido de carbono. La cantidad y composición de la martensita son las mismas que la austenita, en el cual se forma. Porque vean que aquí, ay, voy otra vez al diagrama. Observen siempre el diagrama. El diagrama me da información. Uf, aquí estoy, vea que estoy a 1000. Bueno, aquí me pasé esta otra, no importa. Esto es austenítico. Y yo en frío, claro, aquí no está la martensita, no la pusieron acá, pero yo sé que la martensita anda por acá. Yo en frío rápidamente paso de aquí a acá, de este, ¿verdad? Austenítico, paso rápido y se me forma la martensita. Entonces yo del diagrama puedo sacar información. Inclusive yo les puedo decir, la martensita se forma de qué estado a qué estado. Ustedes saben que aquí está el austenítico y después por un enfriamiento rápido se forma la martensita. Ah, aquí, aquí. La martensita se puede revenir, que es un calentamiento, obviamente que se hace a 100 grados, no a elevadas temperaturas, para reducir la resistencia y la dureza y mejorar la ductibilidad y la tenacidad. Y por último, se obtiene que las propiedades óptimas por medio de un tratamiento térmico. Se deben recordar que la estructura y las propiedades pueden cambiar cuando se usa el material a altas temperaturas o se expone a estas. Cuando el material se pone en servicio, ocurre un exceso de envejecimiento o exceso de revenido, como extensión natural de los fenómenos que gobiernan las transformaciones. Que en la vida real yo tengo una pieza y la pieza va a estar que va a haber fricción, va a haber calentamiento, obviamente las propiedades van a cambiar. Cuando ustedes sueldan, ¿qué pasa? Ese cordón de soldadura, ustedes están ahí fundiendo. Está la zona afectada térmicamente, donde yo tengo el electrodo y está fundiendo el material, y alrededor, a lo largo, también se está afectando. Entonces eso sí pasa. Digamos, no es que yo hice tratamiento y ya quedó perfecto, no. Después esa pieza va a servicio y va a estar afectada por un montón de condiciones más. Cuando el material se pone en servicio, ocurre el exceso de envejecimiento. Bueno, ya está. Las aleaciones con memoria de forma, por ejemplo, las aleaciones de titanio, de níquel titanio, son una clase de materiales inteligentes que pueden recordar su forma. También existe un comportamiento superelástico. Y esas se usan mucho en la parte biomédica. Acuérdense en que en la parte biomédica se usa mucho, digamos, las prótesis que titanio, ¿verdad? Entonces esos son materiales em, que son, digamos, de alto costo, ¿verdad? Pero tienen esas ventajas. Y entonces uno le puede aumentar, prolongar su elasticidad y después él se recupera. Ok, eso sería por hoy. El examen entra hasta acá, perdón, entra hasta acá. Y por favor, léense la teoría. Yo seguro voy a poner para que, bueno, ya les dije que esto se lo aprendan de memoria, pero también yo voy a usar imágenes, entonces les puedo preguntar cosas. ¿Ve? Esto, ¿verdad? Esto apréndanselo de memoria, por favor. Porque yo sí les puedo preguntar, en el diagrama, por ejemplo, hierro-carbono, dígame dónde está la reacción, el punto eutectoide, ¿verdad? Por ejemplo, como lo hicieron con material. Esto es una soldadura, esta es la zona afectada térmicamente, como, ¿verdad? Pues les puedo poner la imagen que expliquen. O, por ejemplo, como acá, ya no, aquí me perdón. Ya se me perdió. Aquí, por ejemplo, puedo poner esto y puedo, explíqueme por qué la resistencia es mayor en la perlita, por ejemplo. Entonces ustedes ya hablan ahí. ¿Sí entienden cómo sería el tipo de preguntas del examen? Como con lógica, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Y eso sí, léanse la presentación. ¿Está bien? Léanse las presentaciones, por favor. Y les mando el 60% para la casa. O un caso. Ya ahí ya van a tener, eso sí, si les pongo un caso, sí tienen que leer, ¿verdad? No sé qué, digamos, obviamente lo que vimos en clase tiene que abarca, pero ustedes pueden ir un poquito más allá e investigar, ok, se me puso que este eje, no sé qué, le faltó, le pasó esto y esto y esto, ¿qué podría yo hacer? ¿Verdad? Entonces, también yo les voy a calificar esa parte que, que investiguen, ¿verdad? Porque eso igual les va a pasar, a eso le pasa a uno en la calle, que a veces uno no sabe por qué está pasando algo y entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace uno? Ir a leer Investigar. e Investigar y investigar. leer.
Exactamente, entonces por eso es. Y les hago ese 40% para que lean, porque creo que no están leyendo. Pero no es para sonármelo ni nada del estilo. Simplemente es para que lean y entiendan. Y ya, y eso, yo pienso que les va a ir bien, no es nada más eso sí, léanse las presentaciones, entiéndanlas a fondo, entiendan a fondo qué están pasando con las figuras y todo eso. Y eso sí, vean, pónganle atención también a las estructuras, porfa. Sobre todo, bueno, las que están en la presentación. Yo sé que yo no les voy a poner las que sacamos allá en Alajuela, pero sí, y ni les voy a decir, ay, identifíqueme esta, no, no. Yo sí les puedo poner, por ejemplo, esta es perlita y esta es martencita. Explíqueme qué propiedades tiene cada una. Ya, sí. Y lo de las presentaciones, porfa, ustedes pueden compartir en el grupo de Telegram las presentaciones, porfa. Sí, Para profe. ya. Sí, se las pasan ahí todos y se las leen. Porque también ahí les puedo preguntar de las presentaciones. ¿Está bien? Ahí. Digamos, general, obviamente, no es que yo les voy a ir a preguntar ahí el último reglo, no, pero sí general. Por ejemplo, lo del acero, digamos, como, digamos, por ejemplo, les puedo decir, hable de tal aleación, de tal material, no, aleación no, perdón, de tal material. Entonces, ahí como, diga, hable, exprese qué sabe, qué entiende, o qué ha visto, o qué entendió de, por ejemplo, de la producción de ayer. Ya, sí. Entonces, eso va a ser. Y no creo que dure ni una hora este examen, es rapidito. Listo. Buenísimo, profe. Bueno, entonces nos vemos, bueno, usted no, o espero que siga mejor. Nos vemos el lunes 13 a la 1 de la tarde. Ganó la gente de la tarde. Eyeri, está Eyeri ahí. Sí, aquí estoy, profe, Ah, qué no se ha dicha. ido, No, Eh, ya me pasé una vez, perdón. No, no, tranquilo. No lo estoy viendo, no lo estoy molestando, estoy vacilando. Todo bien, profe, Ok, tranquila. entonces ganó a la 1 de la tarde, entonces voy a conseguir el aula y les aviso. Y dura una hora y ya después se llevan la otra parte para la casa. ¿Está bien? Ok, bueno, nos vemos Gracias, profe. entonces. Chao. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, Bueno, profe, nos vemos. hasta luego. Gracias, Gracias. Y profe, hasta luego. ok, me mandan también el nombre con la cédula, porfa, porque tengo que mandarlo Profesora, a... una pequeña Ajá, consulta. ajá, Hasta luego, profe. Ah, hasta luego. que verá que yo por lo menos tengo examen de transferencia este sábado. Entonces, Ajá, si es posible que, bueno, intentaré estudiar entre semanas lo que pueda, pero ajá, sí, pero principalmente voy a estudiar para este examen de fin de semana. Si ajá. tengo dudas el que se me ocurre en el fin de semana, algún No, problema que le escriba por no, alguna consulta. no, los fines de semana no. Escríbeme el viernes. Nada, no le va a pasar nada, va a estar tranquilo. No, no, el domingo no. Bueno, el sábado máximo. El domingo no. Ok, Sábado máximo. Ok, Profe, una pregunta. ok. Sí, ¿Será que me podría tomar una foto de su cuaderno para la probeta A2? de mi cuaderno. El cuaderno que usted tiene, que tiene como el tipo de material que eran las diferentes probetas. Es que están las de la caja, que esas yo no las tengo, están en el laboratorio. Las tiene Eduardo. Y, Ajá. y está la del librito, que yo sí tengo la copia del librito. Sí, yo creo que es la de la copia del librito. Porque el librito sí lo tengo yo, pero la caja no. La caja, creo que alguien me estaba preguntando, la caja tienen que ir ahí a buscar a Eduardo. Eduardo, ok. Sí, porque él De tiene las casualidad, llaves. sí, Vean para sí, ver, la del sí. librito tiene la A2, profe. Vamos a ver. X A2. Yo creo que esa es Dos de la a caja. 2A. Sí, Esta. esa era de allá, del laboratorio de San Pedro. No es que todas son de San Pedro. Espérese, voy a encender. Espérese. Bueno, va a quedar aquí grabado todo. A ver, stop. Es Sí, me parece que este, sí. el que es bronce estaño. No sé si se ve. Ay, Ah, no. vamos a ver si. Es este. Sí, es que casi no se enfoca lo que dice el texto, profe. Pero ¿qué es lo que no tiene? Esta parte. No, no, ajá, eso es lo que ocupo. Ok.
Voy a mandárselo ahí al de Telegram. Sí, Ok, el ok. otro, el que sí es de la caja de madera, tienen que ir a, no sé, que se vea. Tienen que ir a, pues yo sí tengo una copia del libro, pero el de la caja no. La caja tiene cada una su, eso ya. La caja tiene cada una su, ay, ya no dije, la estructura. Y tiene, ok, ese es el de, bueno, ya, sí, sí. Ahí está. Ah, bueno, la Sí, mandó al grupo. sí, pues, ahí está. Sí, ese es el que tengo, pero el otro no. El otro Ah, ok. tiene, alguien me está preguntando, tengo que ir a buscar la caja. Ok, Está bien, profe. bueno, Muchísimas gracias, más bien. bueno, ok, chao. Voy a pagar eso para que Chao. se guarde. Bueno, bye.